up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hey gente, ¿cómo están? Como siempre, espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, esta vez quería hablarles de uno de los momentos más tristes de recordar en la vida de nuestro caníbal favorito, el cyborg Jack the Ripper Hanma. Esto sucede en la final del torneo máximo, justo cuando Jack está en pleno combate con Bucky. El cyborg, en plena pelea con Bucky, se pone a llorar y comienza a recordar esta triste historia. Vietnam, 1973. Vemos que todos estos eventos se desarrollan en un lugar muy horrendo en la guerra de Vietnam, conocido como Bloody Mary. La nación de los Estados Unidos estaba en juego y habían bombardeado todo este lugar con napalm. Habían tantos muertos que los soldados americanos al pasar por allí era como si estuvieran pasando por una colina que estuviese embarrada de ketchup. Entonces los soldados parecen mofarse por lo que hubiese pasado allí y uno de ellos dice, bueno, es hora del picnic. Y el que está a cargo dice, bueno, puede ser porque no creo que haya quedado ningún ser vivo por acá. Y justo cuando menciona esas palabras, la tierra por donde el soldado estaba caminando se levanta repentinamente y podemos ver a un joven Yujiro Hanma saliendo de ella. Yujiro Hanma, que para ese entonces solo tenía 16 años, sujeta al líder del pelotón por el cuello. Estos, al ver a Yujiro, entran en pánico y todos comienzan a disparar, pero vemos que las balas solo le caen a su líder, ninguna impacta en el ogro. Cuando terminan de disparar, el ogro comienza a asesinarlos de la manera más cruel y despiadada, uno por uno. Entonces un sujeto se pone por detrás de Yujiro y le apunta con su arma en la sien y le dice, oh, eres tan bueno que seguramente podrías vencer a Cassius Clay, wow, pero solamente eres un chico. Y justo cuando dice eso, Yujiro gira rápidamente y le asesta un gran golpe, pero ve que este es rellenado por una gran ráfaga de balas, que estas venían de otro sitio. Y justo allí, en una trinchera un poco más alejada de Yujiro, aparece Jane y estos dos tienen su primer encuentro. Sí, en este lugar tan horrendo y espantoso, Yujiro y Jane tienen su primer encuentro. Para Yujiro creo que sería la cita perfecta, ¿verdad? Yujiro la queda observando, él no luce muy sorprendido. Mientras tanto, Jane dice, mira cómo dejaste a mis chicos, parecen estar todos despedazados. Mira, los de acá parecen estar completos, eso no me parece justo. Entonces los cuerpos muertos, que se podría decir que Yujiro los dejó en mejor estado, Jane los comenzó a llenar de plomo como si fuera toda una desquiciada. A los americanos no les interesa en absoluto esta guerra, solo quieren aterrorizar al débil y apoderarse de sus inmensos recursos. He oído muchos rumores sobre ti y que eres un gran artista marcial y que te dicen el arma sin arma del este. Entonces Jane se acerca un poco más a Yujiro, lo toma por el rostro y le dice, aunque no pensé que eras tan joven. La matanza para nosotros ya se acabó, si quieres podemos relajarnos, hagámoslo aquí y ahora. Entonces Jane le vuelve a preguntar, pero respóndeme, ¿quieres hacerlo conmigo, aquí y ahora? Y Yujiro simplemente la observa con un rostro frío que no refleja emociones. Entonces Jane, al ver la negativa de Yujiro y al ver que este se estaba retirando, le dice, ¿qué pasa? ¿Estás asustado? O supongo que nunca has estado con una mujer. Bueno, supongo que es eso. Entonces Jane también comienza a reírse y se comienza a marchar, pero justo cuando se estaba retirando, Yujiro la atrapa por atrás y la sujeta por la boca. Y él le dice, ¿y qué tal si arranco la piel de tu cráneo? Justo de esta manera. Y Yujiro continúa, si valdría la pena poseerte, no importaría lo que tú hagas o digas, simplemente yo lo haría. Y después de eso, Yujiro le mete una fuerte cachetada que hace que ésta se estrelle contra la tierra de ese lugar. Pero Jane se levanta rápidamente, coge su fusil e intenta dispararle al ogro. Yujiro reacciona muy rápido cogiendo el arma de Jane y doblándola, haciendo ver esto como si fuera muy sencillo. Y luego le dice, tengo la sensación de que serás muy valiosa, quédate conmigo un rato, creo que me servirás de mucho para un trabajo. Ya después de un rato, con las aguas más calmadas, en un lugar que se llama el norte de Vietnam, podemos ver caminando a Yujiro y Jane. Yujiro le pregunta a Jane, ¿tú amas a toda esta gente de por acá? Bueno, por el trabajo que tengo, no puedo relacionarme mucho con nadie, pero ¿qué hay de ti, Yujiro? Y Yujiro solo responde, bueno, solo te amo un poco, dejando completamente sorprendida a Jane. Bueno, dejando a un lado por un momento la pequeña ilusión de Jane, pasemos al general de brigada, Sangari. Los soldados parecen respetarlo mucho por las cualidades muy extremas que este tiene, parece ser un sádico, ciudad donde va, ciudad que es destruida. Los soldados dicen que así es como un general de los Estados Unidos en realidad debería verse. El general parece haberse levantado con el pie derecho, este está sonriendo, él en este momento está inspeccionando su infantería. Mientras está caminando, escucha una voz, el general voltea rápidamente y se encuentra cara a cara con Yujiro Hanma y este le dice, parece estar de muy buen humor hoy día, señor. El general intenta sacar rápidamente su arma. Bueno, esta parte no sale, pero podemos pronosticar un poco qué fue lo que pasó, ¿verdad? Después de un rato, los soldados se encuentran al general y este parece estar en muy mal estado. Muy rápido se lo llevan a la base.
Allí se comienzan a reclamar los unos a los otros. ¿No dijiste que no había quedado nadie vivo en el bombardeo? ¿Y dónde están los médicos? Y justo en ese momento uno de ellos pide silencio, parece estar escuchando la voz del general. Este se acerca para escuchar claramente qué es lo que está diciendo y el general le dice, idiotas, y este se levanta rápidamente. Es allí que este se quita una máscara hecha de piel humana y bajo esta está el rostro de Yujiro Hanma. Este les había tendido una trampa para entrar a la base y había salido perfecta. Yujiro se despacha muy rápidamente a todos esos soldados que estaban allí y sale muy cómodamente de este lugar, pero cuando abre la puerta se da con la sorpresa que el capitán Stridun lo estaba esperando con un pelotón. Y este le dice, señor Yujiro Hanma, es todo un placer conocerlo. Y Stridun continúa, joven Hanma tenía muchas ganas de conocerlo y le dice a sus soldados, no se le acerquen, este chico es muy rápido, puede ser más rápido inclusive que un jaguar. Y esta parte que voy a pasar a mencionar es bien importante, chicos, escuchen. La bomba nuclear andante, el ejército de puño desnudo, el campeón unificado de la pelea más grande de la historia. Stridun mismo lo dice, el campeón unificado de la pelea más grande de la historia, y esta pelea tiene que ser la que tuvo Yujiro con Yushiro. O sea, podemos suponer, por lo que dice Stridun, Yujiro Hanma a los 16 años ya le había ganado a su padre Yushiro, y eso es digno de resaltar. Pero bueno, Stridun continúa y le dice a Yujiro, nunca imaginé que fueras tan joven. ¿No vas a darme la mano? No te tengo miedo, soy un marín de los Estados Unidos. Si intentas hacer algo, mis soldados tienen órdenes de dispararte de inmediato. Entonces Yujiro le extiende la mano a Stridun, este lo ve y le dice, jeje, es un gran honor. Pero Yujiro muy rápidamente le aprieta la mano y lo sujeta muy velozmente del cuello. Stridun se queda muy sorprendido mientras que sus soldados le dicen, lo sentimos capitán, y ellos comienzan a dispararle con todo y Yujiro Hanma a quemarropa. La cantidad de balas era asombrosa, pero a pesar de todo ese caos, Stridun seguía vivo porque portaba un chaleco antibalas. Stridun había caído al suelo porque sus costillas estaban destrozadas, mientras que Yujiro Hanma había hecho un forado en la pared y había podido escapar. Y mientras ellos intentaban ayudar al capitán Stridun, Yujiro Hanma no se había escapado en lo absoluto, se había quedado escondido allí. Y uno a uno comenzó a despachar y a exterminar a todos los soldados que se encontraban en la base. Decenas y decenas de soldados iban apareciendo en la base, pero Yujiro, como si fueran moscas, iba deshaciendo de ellos uno por uno. Hasta que uno de ellos entra en pánico y grita, nos van a matar a todos, y comienzan a escapar, dejando prácticamente a Yujiro Hanma solo en esa edificación. Y ya para ese momento, un gran pelotón se había instalado en las afueras de la base. Ellos tenían un gran armamento bélico y estaban dispuestos a bombardearla. Y Yujiro, desde dentro de la base, él estaba escuchando, la evacuación ya está casi lista, señor, en 2 minutos vamos a bombardear. Entonces, para la sorpresa de Yujiro, justo en ese momento se aparece Jane. Ella estaba portando un gran cilindro en su espalda. Y Jane lo mira y le dice a Yujiro, mira, tú eres un peleador, yo soy una profesional de la guerra, déjame esto a mí. Y desde afuera se escucha, ahora solo falta 1 minuto para el bombardeo. Jane se quita el cilindro y le dice que estaba lleno de inmensas cargas explosivas y que era una sorpresa para ellos. Y luego de eso, ella se dirige a donde está una estantería de libros. Ella mueve un libro y encuentra un gran pasadizo secreto bajo el asombro de Yujiro Hanma. Jane lo mira a Yujiro y le dice, bueno, larguémonos de acá. Entonces, rápidamente, Yujiro y Jane comienzan a escapar por ese pasadizo secreto, pero mientras están corriendo, Yujiro se detiene. Jane lo observa y le dice, ¿qué te pasa? Vamos, vas a ser destruido por esta explosión. Yujiro simplemente se queda observando a Jane y el conteo regresivo llega a 0 y se escucha fuego. Comienzan a bombardear la casa, causando una explosión muy grande, ya que el cilindro de Jane también estaba dentro de ella. La explosión es inmensa y podemos ver a Jane siendo expulsada por la misma bajo la atenta mirada de Yujiro Hanma. Pero Yujiro parece ayudarla por un momento mientras que Jane lo observa muy atentamente. Pero luego de esto, el ogro le mete una fuerte cachetada a Jane y hace que ésta se estrelle contra la pared de la base. La cara de Jane es de horror y el ogro le dice, el grito que acabas de dar es todo lo que una mujer puede hacer. Cuando un verdadero hombre esté en peligro, no importa lo patético que sea, él nunca gritará de esa manera. Sabes Jane, actúas muy bien con este papel de soldado, pero al final eres una simple mujer. ¿Qué te pasa Jane? ¿Acaso estás asustada? Jane, antes Diane Neal, canadiense. Entonces vemos que en la parte de afuera, justo en la puerta de salida del túnel, ya se había instalado un armamento muy poderoso y solamente estaban esperando la salida de Diane. Yujiro, a pesar de que tenía 16 años, no era ningún tonto y ya se había dado cuenta de las intenciones de Diane y que ésta simplemente estaba siendo utilizada como carnada. Diane simplemente lo estaba llevando al ogro a la boca del lobo y es por eso que este, de una sola patada, le raja toda su ropa y le dice, creo que te exigieron mucho Diane. Yujiro se comienza a bajar los pantalones y le comienza a hacer lo que todos ya sabemos a Diane.
Entonces el pelotón que estaba esperando afuera al ver que Dayan no salía, envían un par de soldados para ver qué es lo que estaba pasando. Y justo cuando los soldados se dirigían allí, la puerta se abre repentinamente y sale Yujiro Hanma con Dayan en brazos. Esta se encontraba completamente desnuda e inconsciente por el terrible poder de Yujiro Hanma. Los soldados se quedan atónitos con la escena que están presenciando y uno de ellos dice: "Carajo, ya dispárenle". Entonces Yujiro rápidamente lanza el cuerpo desnudo de Dayan a los soldados que le iban a disparar, provocando la distracción de estos mismos para posteriormente aniquilarlos a todos y a todo su armamento bélico. Entonces Yujiro desaparece rápidamente a todo el pelotón que estaba fuera de la base, solamente dejando vivo al líder. Este le dice: "Tienes todo mi respeto, eres una de las pocas personas capaces de derrotar a todo un ejército sin utilizar armas". Yujiro lo mira con una cara de desprecio y odio y procede a lanzarle una de las peores patadas a los testículos que he podido ver en la historia de los mangas. Algo así hubiera esperado que hagas con Kehai a Yujiro, pero bueno. Yujiro después de esto simplemente procede a retirarse dejando ningún tipo de rastro de él. Y Dayan después de ese encuentro con Yujiro fue juzgada y condenada a ir a prisión injustamente. Y solo bastó este encuentro con el ogro para que ésta saliera embarazada rápidamente de él, lastimosamente trayendo al mundo a su hijo Jack en las peores condiciones en las cuales un niño pueda nacer. Bueno mi gente, espero no verlos aburrido con esta extensa historia de Vietnam, ya nos estamos viendo con nuevas publicaciones. Que tengan un buen día muchachos, hasta luego.